De pronto el capitán del crucero, por medio de los altoparlantes, hace el siguiente anuncio. Distinguidos pasajeros, vamos a continuar con nuestro entretenimiento y nuestro chef ha prometido ricas sorpresas gastronómicas. Todos nosotros haremos hasta lo imposible para que ustedes estén realmente cómodos y a gusto. Y usted piensa, esto es realmente maravilloso. Pero luego oye al capitán decir, sin embargo, hay un ligero cambio de planes. No vamos a desembarcar en ningún puerto. Nos quedaremos navegando y navegando hasta que se nos agote el combustible y se nos acabe el agua y la comida. Y cuando eso suceda, sencillamente hundiremos el barco. Amigo, le puedo asegurar que ese momento, sin que importe cuán estupendo lo haya estado pasando hasta ese instante, ese crucero por el Caribe perderá automáticamente todo su encanto. El momento que usted sabe que va a estar navegando sin ton ni son, sin llegar a ningún puerto, ya no le importará cuán rica es la comida, o cuán hermosa la música, o cuán divertido el entretenimiento, o cuán límpido el cielo azul, o cuán tranquilas las aguas del mar. Así que el anuncio del capitán en segundos eliminó cualquier gozo que hasta ese momento haya tenido. Se podría decir que el gozo del presente no elimina la realidad de que hay esperanza para el futuro. Veamos esto desde otro ángulo. Suponga que usted está en el hospital, sufre de intensos e insoportables dolores, y viene el doctor y le dice, mi amigo, le tengo buenas noticias. Aunque sus dolores continuarán por un tiempito más y todavía no podrá regresar a casa, la causa de su dolencia ha sido eliminada, y en unos pocos días más estará muy bien. Y desde ese momento será la esperanza la que le anime y le sustente. Ahora escúcheme. Vivimos en un mundo en donde mucha gente no tiene ninguna esperanza. Y no importa cuánto gocen, o cuántas cosas materiales posean, o cuán importantes e influyentes sean, si es que no tienen ninguna esperanza, son las personas más infelices del mundo. Pero si usted experimenta dificultades y pruebas, pero tiene lo que la Biblia llama la bendita esperanza, entonces usted saldrá adelante. Y eso es precisamente lo que Judas nos está dando en estos dos últimos versículos. Hasta ahora Judas ha pintado más bien un cuadro sombrío, pero gracias a Dios que al finalizar su epístola pinta un hermoso arco iris de esperanza sobre la oscura tempestad anterior. Y nos dice que como hijos de Dios podemos tener la bendita esperanza de que lo lograremos. Porque podríamos pensar al leer sobre los apóstatas que han abandonado la fe, que a lo mejor nosotros fracasaremos. Judas nos da 3 razones de por qué lo lograremos. Primero, la soberanía de Dios. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Aquí el apóstol está hablando de Jesucristo. En el verso 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Todo esto hace referencia a la soberanía de Dios. La palabra soberanía no es una palabra que se use con frecuencia en nuestro hablar cotidiano. No nos referimos a ciertas personas como si fueran soberanas. Tal vez se la use en relación con algún rey o reina, pero es una buena palabra que se la usa frecuentemente en el lenguaje bíblico. Ahora, ¿qué significa soberanía en referencia a Dios? Que Él es el rey, y es un rey soberano. Es el único sabio Dios. Él puede hacer, pues, lo que quiera hacer. Por eso es Dios. Y todo lo que hace es bueno. Y la razón por la que usted y yo llegaremos a la meta no es porque nosotros podemos hacerlo, sino porque Él lo puede hacer. No es primordialmente nuestra responsabilidad, sino su habilidad para hacerlo. Veamos Efesios 3:20. Ya a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi amigo, de eso es lo que estamos hablando. Hay tantos versículos bíblicos que confirman que Jesús es poderoso para salvar, para asegurar, para cuidar de cada uno de sus hijos, aun en tiempos de pruebas y dificultades. En nuestros días muchos
que dicen ser creyentes tienen objeciones a que se predique acerca de la eterna seguridad del creyente, aunque eso esté claramente explicado en la Biblia. ¿Por qué? Porque dicen que esa es una enseñanza peligrosa. Mi amigo, la verdad puede ser dolorosa, pero jamás peligrosa. La mentira es peligrosa. Judas comienza su epístola y la concluye hablando de la seguridad del creyente, porque si así no lo hubiera hecho, lo que él dice entre el principio y final de su carta podría llevar a pensar a muchos que está hablando de creyentes que han perdido su salvación, o sea, apóstatas. Recuerde que un apóstata es alguien que ha recibido la verdad, ha rechazado esa verdad después de haberla tenido y comienza a burlarse de esa verdad y literalmente trata de reemplazar esa verdad con sus propias mentiras. Esa persona nunca ha sido salva. Una persona nacida de nuevo, nacida 2 veces, nunca puede perder su salvación, no porque se aferre a Dios, sino porque Dios la sostiene en sus manos. Veamos una vez más Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto habla del insondable amor de Dios. Somos amados por Dios. Estamos seguros en el indescriptible amor de Dios por nosotros. En Juan 17, al orar, Jesús dijo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuánto le ama Dios? Dios le ama tanto como ama a su propio Hijo Jesucristo. ¿Sabe que los apóstoles no entendieron a cabalidad esto? Que Él es poderoso para cuidarnos, para que no caigamos, y para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Dios hace las cosas de acuerdo a sus propios términos, y en la forma en que Él quiere hacerlas. De ninguna manera nuestros pensamientos son como los pensamientos de Dios, y nuestros caminos son totalmente diferentes a los caminos de Dios. En el Antiguo Testamento se relata la historia de cómo los israelitas eran mordidos por serpientes en el desierto como parte del juicio de Dios sobre ellos. ¿No cree usted que ellos oraron a Dios pidiéndole la eliminación de esas serpientes? Yo creo que sí. Pero Dios no eliminó a las serpientes. Pero en cambio le ordenó a Moisés el fundir una serpiente de bronce y ponerla en lo alto de una pértiga, para que todo el que fuere mordido por una serpiente y mirara a esa serpiente metálica, no perdiera la vida. Dios les dio una solución diferente a la que ellos pedían. Y nadie pensó que esa serpiente de bronce era un cuadro de Jesús en la cruz. No faltará quienes burlonamente pregunten, ¿y si Dios es tan poderoso, por qué no elimina al diablo? No, Dios no mata al diablo, pero en cambio puso a su Hijo, el Señor Jesucristo, en una cruz. Escúcheme, el cristianismo no es la sustracción de problemas de la vida, sino que es el aumento del poder para enfrentar esos problemas. Ese gran teólogo que fue San Agustín solía decir, Dios es un círculo infinito, cuyo centro está donde quiera, y su circunferencia en ninguna. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Que no hay ningún lugar en donde Dios no esté. Y cuando usted está en problemas o dificultades, Dios está ahí, en medio de sus problemas, con usted, para ayudarle a salir de esos problemas o a entenderlos bajo los parámetros de Dios. Busque el Salmo 147, los versos 3 y 4. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Recién la ciencia está descubriendo que hay más estrellas en el firmamento que granos de arena de todos los desiertos y todas las playas del mundo juntos. Y Dios llama a cada una de las estrellas por su nombre. ¿No es eso amorosamente extraordinario? Ahora, si Dios es tan poderoso para hacer eso, ¿no cree que Él tiene el poder para cuidarle, ayudarle y protegerle? Lo que Dios quiera hacer, lo hará. No por lo que nosotros somos, sino por quien Él es y por lo que Él ha prometido. Segundo, la seguridad de los santos. Judas 24.
de aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Cuando hablo de la seguridad del creyente, estoy seguro de que algunas personas me dirán, Pastor Rogers, usted no debería decir a la gente que pueden tener seguridad eterna en el Señor Jesucristo. ¿Así? ¿Y por qué no? Eso es lo que la Biblia enseña. Y me dirán, pero pastor, es peligroso decirle a la gente que tiene seguridad eterna, porque si tienen esa seguridad eterna seguirán pecando porque no pueden perder su salvación. Mi amigo, lo dije antes y ahora lo vuelvo a repetir. La verdad puede ser dolorosa, pero no peligrosa. El error, la mentira, eso sí es peligroso. Como hijos de Dios tenemos la seguridad de nuestra salvación, no porque ya no pequemos, sino porque ya no pecamos habitualmente. No hacemos del pecado, cualquiera que sea, nuestro estilo de vida. Si el pecado es todavía nuestro estilo de vida, significa que habitualmente, en forma cotidiana, en forma práctica, practicamos el pecado. Y eso quiere decir que no soy salvo. Pero si siendo ya miembro de la familia de Dios peco, eso no anula mi condición de hijo de Dios. Permítame ilustrar brevemente este punto. En Lucas 15 tenemos la famosa parábola del hijo pródigo, ese joven rebelde que se fue a un país lejano y dilapidó su herencia. ¿Dejó de ser hijo de su padre debido a su pecado? ¿Dejó de pertenecer a su familia por haberse ido de casa? Permítame hacer este asunto más personal. Supongamos que usted tiene hijos adolescentes que viven vidas inmorales y están sumidos en el pecado. ¿Dejan por eso de ser sus hijos? Y aunque estén lejos del hogar, ¿han dejado de ser por eso miembros de la familia? Piénselo. Volvamos a Judas 1. Santificados en Dios Padre. Y ahora miremos un momento esas palabras, santificados. Aquí está hablando de creyentes vivos, santificados, o sea, separados para vivir un nuevo estilo de vida, para ser sal y luz sobre la tierra, para que nuestras vidas traigan honor y gloria a Dios, para que siendo miembros de la familia de Dios y aunque estemos en el mundo, no seamos parte del sistema mundano. Mire lo que dice Juan 3, versos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aunque en estos versículos hay extraordinarias verdades y promesas relacionadas con la segunda venida del Señor Jesucristo, sobresale el incomparable, el insondable, el inexplicable amor de Dios por nosotros, sus hijos. El apóstol Juan parecía no encontrar más adjetivos calificativos para describir el amor de Dios. Y no le culpo. A mí me pasa frecuentemente lo mismo cuando trato de explicar el soberano y extraordinario amor de Dios por quienes, al nacer dos veces, se vuelven miembros de la familia de Dios. Anote Romanos 8, los versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está experimentando esa clase de amor en su vida? No estoy hablando del amor eros, eso abunda en el mundo. Hablo del amor ágape, que es lo que falta en el mundo. Para nuestra humana comprensión, el amor ágape es el amor que describe a Dios. Y usted no lo podrá tener a menos que haya una relación íntima y personal entre usted y Dios, por medio del Señor Jesucristo. Dios es poderoso para guardarnos sin caída debido precisamente a su insondable amor. Ahora escúcheme con mucho cuidado. Usted no puede hacer absolutamente nada para que Dios le ame más. Pero asimismo, usted no puede hacer nada para que Dios le ame menos, porque el amor con que Él le ama es por pura gracia. ¿Ha puesto atención a lo que el apóstol Judas dice al final del verso 1?
Guardaos en Jesucristo. Eso significa estar protegido, amparado, cuidado, no como un guardián en una cárcel, sino más bien como una gallina que protege a sus polluelos. Dios es poderoso. Y en el verso 25 de Judas se habla de la gloria, la majestad, el imperio y la potencia de Dios. ¿Cree usted que exista en el mundo un poder superior al poder de Dios, tanto que pudiera abrir la mano de Dios y arrebatarle a usted de su mano protectora? Mi amigo, no existe tal poder. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, los versos del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué es que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios? Porque si alguien pudiera hacerlo, ese alguien sería mucho más poderoso que Dios, ¿no le parece? Pero hay dos razones más por las que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios: el insondable amor de Dios y el infinito poder de Dios. Dios le llamó a usted y usted respondió a ese llamado, pero Dios originó el llamado, no usted. Mire lo que dice Pablo en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Piensa en esto. Hay una eterna y dorada cadena de redención que no puede ser rota. Dios predestina, llama, justifica y glorifica. La salvación no es trabajo suyo, es trabajo de Dios. Por eso Pablo pudo decir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquello pues que ha sido decretado en el cielo, no puede ser invalidado en el infierno. Lo que ha sido decretado en la eternidad, no puede ser deshecho por el tiempo. Nosotros estuvimos en el corazón de Dios, antes de que Él lo creara todo con el poder de su palabra. Él nos llamó, y nosotros escuchamos su voz, y respondimos a su llamado. Ahora, cuando usted pone estas tres cosas juntas, descubrirá que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y es la razón por la que estamos seguros y por qué Él es poderoso para guardarnos sin caída. Primero, su insondable amor. Segundo, su infinito poder. Tercero, su propósito eterno. Y eso, mi amigo, significa seguridad. Y alguien me preguntará, pastor, ¿eso quiere decir que no volveré a pecar o que no cometeré errores? No, de ninguna manera significa eso. Lo que significa es que ningún pecado nos podrá separar del amor de Dios. Estoy seguro que Noé se cayó muchas veces estando en el arca, pero nunca se cayó fuera del arca. Porque cuando él y su familia entraron en el arca, Dios mismo cerró y selló la puerta. Y la Biblia dice que después de que hemos creído, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Bendito sea Dios por eso. La razón de que su salvación es eterna, la razón para que tengamos esperanza en estos días espiritualmente oscuros en que vivimos, la razón de que no somos como un crucero de lujo navegando en círculo, se debe a, primero, la soberanía de nuestro Salvador, segundo, la seguridad de los santos, y tercero, la suficiencia de la salvación. Pero note que estas tres cosas están eslabonadas, y la una sigue a la otra. Porque Dios es soberano, yo tengo seguridad, y porque estoy seguro, la salvación es suficiente, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Pero eso es solo un lado de la moneda, porque Dios va a hacer algo. ¿Tiene usted la más leve idea de lo que Dios va a hacer? ¿No? Pues yo tampoco. Pero no tenemos que tratar de adivinarlo. De acuerdo a la Biblia, Dios no quiere primordialmente hacerle feliz y saludable, sino santo. Dios quiere hacerle a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Su palabra dice que somos predestinados a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¿Y cómo es el Hijo de Dios? Sin mancha ni pecado. Jesús es el único
impecable de todas las edades. Y uno de estos días, si Él es nuestro Salvador y Señor, seremos hechos a su imagen. Recuerda que los sacrificios presentados a Dios debían ser sin mancha ni contaminación de ninguna naturaleza. Esa es la misma idea cuando Pablo dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Lo entiende? Ninguna cosa impura o manchada puede ser presentada a Dios como sacrificio. ¿Se puede imaginar el ser puro como Jesucristo lo fue? ¿Sabe que un día lo será? Un día usted será presentado a Él sin mancha, sin ninguna mancha. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al rapto de la iglesia. Al tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando seremos cambiados, transformados. Ahora no somos sin pecado, pero ciertísimamente llegará el día cuando Él nos presentará como miembros de su novia, la iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos seremos cambiados, seremos hechos puros, seremos sin mancha ni pecado, y seremos transformados como Él. En el proceso de su salvación hay 3 etapas muy importantes. Primera, cuando usted se salva, inmediatamente es justificado en el Espíritu y Dios comienza a trabajar en usted. Segunda, usted es progresivamente santificado en su alma. Y tercera, después de la segunda venida de Cristo, usted será glorificado en su cuerpo. Ese momento, el último vestigio de fracaso será eliminado de nuestra vida para que podamos ser presentados sin mancha ni pecado delante del trono. Y eso es lo que va a suceder tal vez más pronto de lo que nos imaginamos. Somos la iglesia, la novia de Cristo, que un día será presentada al novio. Cristo, el novio, ama a su novia, la iglesia, y la ama tanto que dio su propia vida por ella. Y de eso habla el apóstol Pablo cuando en Efesios 5 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se puede imaginar lo que será esa boda? Permítame contarle cómo se desarrollaba una boda oriental a la antigua. Primero se efectuaba la propuesta por parte del novio. Iba a la casa de la novia, en donde la cortejaba y le proponía matrimonio. Luego de la propuesta venía la compra. Prácticamente el novio compraba a la novia. Para esto, el novio había estado ahorrando por largo tiempo y negociaba con el padre de la novia sobre el precio. Después de haberse puesto de acuerdo con el padre de la novia en cuanto al precio, el novio y el futuro suegro bebían de una sola copa, que había sido bendecida. Y luego novio y novia bebían de la misma copa. Ahora el matrimonio como tal no había sido consumado, pero para todo propósito práctico, la novia ya le pertenecía al novio. A partir de ese momento, si ella salía o era vista con otro hombre, se consideraba que ella había sido infiel, aunque ella y su novio o esposo no habían estado juntos ni por un segundo como marido y mujer para comenzar su vida matrimonial. El novio regresaría a la casa de sus padres para preparar un lugar para vivir con su novia esposa. Al despedirse de ella le diría, voy a preparar un lugar para ti y regresaré para que estés conmigo para siempre. Si el padre del novio era afluente, prepararía un lugar especial para su hijo y su esposa. Mientras tanto, la novia esposa comenzaría a coser ropas especiales y a preparar todo para su boda, porque las bodas orientales eran totalmente diferentes a nuestras bodas occidentales. Por ejemplo, los novios no fijaban la fecha de su boda. Era el padre del novio quien decidía la fecha de la boda. Él también prepararía un extraordinario banquete cuando todo estuviera listo y enviaría una proclama anunciando, todo está listo, mi hijo se va a casar.
Entonces vendría el novio con las amistades de la novia, por lo general por la noche. La novia esposa no sabe que él está viniendo, pero está totalmente lista porque, precisamente, no sabe cuándo él vendrá. Y el novio y sus acompañantes vienen con antorchas, entonando canciones de amor, y un heraldo se adelanta, llega hasta la casa de la novia y proclama: «Mirad, mirad, el novio ya viene, el novio ya está aquí». Sí, ella sabía que él vendría, pero no sabía cuándo. Pero ella estaba lista para cuando él viniera. Y ahora él ya está ahí. Y ella recoge sus cosas y se va con él a su nuevo hogar. Y en la casa del padre del novio todo es alegría. Y hay exquisita comida, excelente vino, hay un verdadero banquete. Y entonces, para hacer oficial el asunto, la novia es presentada al novio, y el novio recibe a su novia con profundo gozo. ¿Sabe? De eso habla Judas en su carta. La presentación de la novia va a ser algo maravilloso y glorioso. Pero quiero que note algo sumamente importante. La novia no esperó hasta que su novio llegara para prepararse. Desde el momento de la propuesta hasta el instante de la llegada de él, ella siempre estuvo lista. Escúcheme, cuando Jesús venga por los suyos, vendrá como el novio celestial. El mismo que nos llamó es el mismo que nos cambiará para siempre. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos hechos a la imagen de Jesús. Y la razón por la que digo que esta salvación es suficiente es porque hará lo que dice que va a hacer, o sea, hacernos a la imagen de nuestro Salvador. En términos generales, nosotros, sus hijos, aquí y ahora, tal vez no parezcamos tan salvados, ni tan santos, ni tan preparados. Pero no nos impacientemos, porque Dios sigue trabajando en nosotros, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y alguien me preguntará: pastor, ¿qué significa la frase «la perfeccionará hasta el día de Jesucristo»? Esa es una muy importante pregunta. Y significa que todo será completado cuando Jesús regrese. O sea que le veremos tal y como Él es, porque seremos hechos a su semejanza. El fundamento, la base de la iglesia es el Señor Jesucristo. Jesús es la cabeza de su iglesia, que fue comprada con su propia sangre y por quien Él murió en la cruz. Yo a la vez le pregunto, ¿qué significa todo esto para usted? ¿Tiene usted esa bendita seguridad? ¿Por qué la tiene? Si la tiene, le puedo asegurar que no es debido a su propio y humano esfuerzo. Si la tiene, es por la maravillosa gracia de Dios, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Este poderoso Dios es más que suficiente para salvarnos y darnos fortaleza en medio de los problemas, los peligros, las desilusiones y los sinsabores de la vida. Su maravillosa gracia es la que nos guarda y sostiene, y su gracia estará con nosotros hasta cuando estemos en nuestro hogar celestial. ¿Alguna vez le ha agradecido a Dios por su gracia? ¿Alguna vez le ha expresado su gratitud por tener en sus manos su palabra, la Biblia, y en su propio idioma? ¿O nunca tiene tiempo para estas cosas que tienen que ver con Dios? Si usted no tiene tiempo para Dios ahora, cuando traspase los umbrales de la eternidad se encontrará sin Dios y sin esperanza, separado de Dios por toda la eternidad. Si usted quiere irse al infierno, amigo, pues se irá al infierno. Si quiere ir al cielo, se irá al cielo. Es su elección personal, y nadie puede hacer nada al respecto. Yo lo único que puedo hacer es invitarle para que reciba a Jesús en su corazón y en su vida. Si acepta la invitación o la rechaza, eso también es su elección personal. Pero si usted quiere hacer una decisión por Cristo, le invito a que ore conmigo una sencilla oración. Mi oración será únicamente para guiarle, pero usted ore con sus propias palabras, pero dígalas con fe, sinceramente, con convicción. Recuerde que Dios está más interesado en la motivación de su corazón que en su habilidad oratoria. Ore en voz alta o en voz baja, o silenciosamente en la intimidad de su ser.
ore y diga: querido Dios, este mensaje de tu palabra ha hecho en mí algo que nunca antes ni siquiera lo había pensado. Soy pecador y estoy perdido espiritualmente. Y como no puedo salvarme yo mismo, vengo a ti en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, sé que porque me amas quieres salvarme, pero no solo salvarme, sino también perdonarme, limpiarme y darme la seguridad de la vida eterna junto a ti. Gracias por haber puesto tu propia vida para rescatar la mía, la mía, la mía, la mía.